pueblo dominicano. Hoy es jueves 14 de febrero del 2002, Día del Amor y de la Amistad. Y le traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, del internet en hz730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos por esta emisora y se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Payananita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo y colaborador, Roger Orlando Piña. Roger, Día de la Amistad. Te refrendo a la amistad de tantos años. Hacemos votos de... Y le envío a mi esposa Vanessa, pues desde luego, un saludo de amor, ¿verdad? Igual que a toda mi familia y a todos los compañeros de esfuerzo aquí en Teleradio América, pues también mi amistad más sincera, igual que a todos aquellos amigos que nos escuchan, a quienes agradecemos su atención, realmente lo apreciamos profundamente. Ese afecto y esa amistad y ese cariño es recíproco hacia ti, hacia toda tu familia, hacia todos nuestros amigos oyentes y a nuestros amigos personales y particulares. Tengan un feliz Día de la Amistad, todos ustedes. Bueno, llegó Pavarotti. Yo quisiera decir muy brevemente que no había querido tocar el tema porque no quería que se pensara que estaba guiado por el nexo de familia a través de mi esposa que tenemos con Francisco Casanova. Pero ya Francisco Casanova fue distinguido con el Casandra en el Cantante Lírico del Año, y además Pavarotti se encargó de sacarlo del anonimato en su propio país. Él dijo que tenía dos grandes amigos, Francisco Casanova, y alabó su voz de tenor, y José Antonio Molina, el director de orquesta. Pero hay que decir de Francisco Casanova que él ya, que ha cantado y creo que ahora mismo está en el Metropolitan Opera House, ha sido suplente de Pavarotti en el Metropolitan. 2 ocasiones. Entonces, cuando aquí andaban medio perdidos con el asunto de que si puede haber o no una persona que sea, ¿cómo le llaman? La contraparte. Ajá. Y entonces, yo no quise tampoco tocar el tema, porque quien estaba en cierta forma en el medio con todo esto es Napoleón Vera, del Seibo, que conoce a Francisco Casanova mejor que yo, de modo, o tanto como yo. Pero bueno, saludamos la llegada del señor Pavarotti, no vamos a estar sentados allí. Qué desgracia la tuya y la mía, ¿eh? Pero vamos a desearle una buena estadía y que, en fin, que le quede el deseo de volver a nuestro país. Ya nos satisface mucho la expresión de él de haber dicho que lamenta no haber venido antes. Sí. Bueno, tenemos ahora una información sobre petróleo y combustible. En la prensa de hoy trae el reportaje, el Diario Libre, de que sigue la estafa en el mercado de combustible, es decir, señor, sigue la mezcla. Bueno, eso va a terminarse cuando las autoridades amarren todos los cabos donde los tienen que amarrar y le ajusten cuenta a quienes tienen que ajustar cuenta. Y ustedes verán cómo se resuelve esa situación. Por otro lado, la tasa de cambio, Roger, sigue su alegre curso. Sigue su alegre curso. Está igualita. Ahora, siguen también las contradicciones. Oye esto. Sí. Ariste Escudero. Y yo también. Sí, Ariste Escudero. ¿Cuáles contradicciones tenemos nosotros? O la pequeña contradicción que tuvimos con el asunto de la emisión de los certificados de los 1.000 millones. No, pues eso no es una contradicción. Bueno, eso es una disparidad de criterio en ese particular. Pero tú sigues sosteniendo que bueno. Yo, en su oportunidad, no es que es bueno. No debería haber llegado nunca ahí, pero llegó. Entonces, al llegar, tenían una necesidad de adoptar alguna decisión.
Pero es que eso no era, que lo que estamos diciendo es que el Banco Central debe buscar dólares. Sí. Y no está buscando dólares, lo que está abriendo puertas para que no entren los dólares. Y usted dijo más que eso, no solo que lo debe buscar, sino que debe impedir que salgan. Que se vayan. Que se vayan. Sí. Esa es la medida óptima. Pero cuando yo digo buscarlo es impidiendo que se vayan. Impidiendo que se vayan. Porque no es gracia el estar tomando préstamos el país, que ya hemos dicho que es el Banco Central el que está dando manigueta en eso al gobierno para que se endeude, para manejar los dólares. Cuando está dejando soltar de la economía nacional en manos de ese capital extranjero, sobre todo ese capital desaprensivo que ha entrado últimamente a esta nación. Entonces, ¿cuál es la gracia? Nosotros nos vamos a endeudar. Precisamente, déjame leer rápidamente esto. Aristide Couder dice, ¿qué medida del Banco Central es efectiva para estabilizar el precio del dólar? No sé qué es lo que está estabilizando la inyección. Ya van por 160 millones. Y se ha estabilizado. Entonces no puede decir que es efectiva. Podría decir que es inefectiva. Por eso siempre hemos dicho sobre el señor Aristide Couder, que es el socio de Andy Dawaja, que a él tira una de cal y otra de arena, ¿verdad? Después, oye, esta otra. Inyectan 50 millones más al mercado cambiario. Banco Central luce dispuesto a detener el alza del dólar. Pero yo ando buscando a ver a qué precio lo entró. Y al precio que está entrando ese dólar al mercado, no es verdad que va a bajar. Y entonces pues, sale ahora la pieza principal de la Fundación Economía y Desarrollo, que es Andy Dawaja, y dice, prevé devaluación de 5% del peso. Oiga bien, y entonces hay otra declaración ya más extensa en el interior del periódico donde dice que el gobierno aprobará la devaluación del peso hasta un 5%. Qué coincidente. No, es que eso es precisamente lo que hemos estado diciendo, que es lo que el Banco Central está haciendo. Buscando. Y buscó desde el primer momento. Desde el primer momento, y todo lo que ha hecho. Y nosotros dijimos aquí que iba a llegar al 20. Eso lo dijiste tú. No en esta oportunidad. A mí no me gusta hacer esos pronósticos. Pero en el desliz y las proyecciones que da aritméticamente para el año 2004. No suelo hacer esas cosas, decir ese tipo de cosas, por lo que yo expliqué ayer. Lo de crear el nerviosismo. Yo creo mucho en eso. Y eso que yo practiqué en la refinería, cada vez que había una crisis del gas licuado del petróleo, la solucionaba, pero no dejaba que trascendiera, porque si trascendía, todo el mundo se comenzaba a pertrechar contra la escasez y se producía la escasez. Y eso mismo está pasando ahora. Entonces, cuando uno da pronósticos así, ¿verdad? Tiende a hacerle el servicio a los que están en eso. Entonces, yo no quiero trabajar para esa gente. No, en el mal manejo es lo que yo quiero reflejar, el mal manejo de la cuestión. No, yo lo sé, te estoy dando cuenta. Ahora bien, oigan esta declaración de este inefable asesor del gobierno. Gobierno aprobará la devaluación del peso hasta un 5%. Y dice Andy Dawaja, las autoridades monetarias y fiscales permitirán este año una devaluación en el tipo de cambio de hasta un 5%, que se convertiría en una de las más bajas en toda América Latina y países de Europa, reveló ayer el asesor económico del gobierno, Andy Dawaja. Entrevistado en Palacio Nacional al término de una reunión del presidente Hipólito Mejía con su equipo económico, el funcionario anunció que el mandatario dispuso que una comisión evalúe toda la deuda pública interna, especialmente la del gobierno, para un nuevo plan de reducción y eliminación de esta, sobre todo la interinstitucional. No creo que haya ninguna razón de nerviosismo por los movimientos que se han visto en las tasas de cambio, porque lo que se ha observado en los últimos 12 meses es que todas las monedas europeas se han deslizado con relación al dólar entre un 5 y un 12%, y la pregunta que uno se hace es si la economía dominicana es mucho más fuerte que la de Francia, Alemania y España, dijo Dawaja. Es bueno que sepan que desde que se creó el euro, el 1 de enero de 1999, al día de hoy esta moneda ha perdido 33.5% de su valor frente al dólar, y en ese mismo periodo el peso dominicano apenas ha perdido un 12%. Bueno, por eso es que dicen que el papel lo aguanta todo y que las palabras se las lleva el viento. Mire, ese euro se creó, se acabó de lanzar sin la participación de Gran Bretaña, aquí lo dijimos. ¿Qué va a pasar con esa moneda cuando el sistema bancario del mundo dominado por la Gran Bretaña no participa la moneda de la libra esterlina en esa moneda europea? O sea, no participa el país Gran Bretaña
en la moneda común de Europa. Bueno, eso se sabía, o no lo sabía el señor Andy Daguaje. Entonces nos viene a decir que porque el euro se devaluó 33%, nosotros estamos muy bien porque solamente se ha devaluado un 12% en esta moneda. No, esa no es la razón. Lo que pasa es que tenemos una economía abierta, que se ha hecho abierta forzando el Estado de Derecho, es decir, violando las disposiciones de la Constitución de la República, la ley orgánica del Banco Central, violando todo. ¿Para qué? Para que este país sea el paraíso de las inversiones transnacionales, de procedencia muchas veces dudosa, o de llamados inversionistas, entre comillas, que no vienen a invertir nada, como es el caso de la capitalización que hizo el gobierno de Leonel Fernández, con Antonio Isa Conde a la cabeza. Entonces, cuando uno ve esto, y el presidente dijo que se iba a pagar la devaluación del peso, ¿no fue así que dijo? Así fue que dijo. Y que iba a hacer todo lo necesario para que se pagara. Y dijo que se iba a inyectar hasta 100 millones que fuera necesario. Bueno, ya van por 150. Entonces yo le digo lo siguiente. Lo que están es perfeccionando el mecanismo para que quien tiene que llevarse dólares de este país porque se lo han permitido por la política complaciente con esa inversión extranjera que ha venido a saquear la economía nacional, entonces le están poniendo a su disposición dólares a una tasa que esas inversiones se han aceptado a esa tasa, a contar de que se la tengan a disposición. Y entonces a esa tasa, que no es para que baje, porque ya está incidiendo en los precios de todo aquí, en la canasta familiar. Si no, lo vamos a ver más adelante. Entonces, si eso es así, ¿cuál es el propósito de toda esta inyección de dinero? ¿Bajar la tasa? No, es devaluar la moneda y darle dólares para que la gente que tiene interés o necesidad o conveniencia de llevarse sus dividendos hacia el exterior tenga dólares con que disponibles. Hacerlo. Y esa es la tarea de Andy Daguaje y su grupo, endeudar a este país. Porque fíjense entonces cuál es la situación. ¿Quién paga los endeudamientos? Si los dólares los está proveyendo el endeudamiento del gobierno, entonces ¿quién paga los endeudamientos del gobierno? ¿Los funcionarios del gobierno? Nosotros, todos nosotros, con impuestos, con esos impuestos altos y multiplicados que tiene el consumo de combustibles, más todo lo demás que está regado por todas partes, y el ITEVI que se quiere incrementar, dice Daguaje que debe llegar a ¿cuánto? ¿Al 15%? Al 15%. En esta oportunidad. Ajá. No es que se va a detener ahí tampoco. Entonces eso es, quieren dejar a todas esas inversiones extranjeras que se lleven lo que sea de este país. Para eso se derogó la ley 861 de inversión extranjera, que es una excelente ley, perfectible como todas las cosas, pero era buena. Pero esa ley que la promulgó el presidente Balaguer antes de entregarle a Antonio Guzmán en el año 78, con una modificación que yo no recuerdo exactamente cuándo se produjo, que se subió del 18% al 25%, la autorización para repatriar anualmente el capital, y la derogó el propio Balaguer en la gestión de él del 86 al 90, donde en un mensaje al Congreso Nacional dijo que ya esa ley era obsoleta y bajó la defensa del país con relación a ese modelo de exacción, y ahora lo estamos pagando todos nosotros, y se quiere entonces profundizarnos, ¿no?, la carga, más endeudamiento para el pueblo, porque vamos a tener más apertura para que los capitales se lleven lo que quieran. Esa no es la situación. Exactamente. Ahora vamos a pasar, arquitecto, al padre Rogelio, que dice: la congregación salesiana a la que el padre Rogelio pertenece le prohíben hablar al padre Rogelio. Bueno, le coartaron su derecho a la libre expresión, y el padre Rogelio se está pronunciando, pero no se está divulgando todo lo que el padre Rogelio está diciendo. No, pero le han prohibido hablar por radio y televisión, a menos que le informe a sus superiores el contenido de sus intervenciones. Cruz, famoso por su trabajo social y lenguaje popular, suspenderá su programa de televisión en el canal 33. Es decir, él no acepta la censura, entonces va a suspender. Claro.
Bajo esas condiciones, indudablemente que no la podría aceptar. Digo, tratándose del padre de Rogelio, y creo que mucho menos nosotros tampoco, no, en el caso de que luego se diera. Ahora pasamos al frente de guerra al terrorismo. Alemania critica la política de Estados Unidos y ya van dos, después de Francia. Alemania también critica la política exterior, no solo la política de tipo antiterrorista, sino todo el contexto político. No, ¿Y por qué? Sí. Por la cuestión del eje del terror, y que ahora resulta que va quedándose, porque Rusia también le hizo sus contraposiciones a esa política, además de ya las que se manifiestan directamente por los afectados de parte de Irán, por ejemplo, y que los Estados Unidos está viendo corroer, disolver la alianza que ellos mismos han tratado de cohesionar a fin de enfrentar lo que ellos llaman el terrorismo. Mira este subtítulo: la condena de Berlín al unilateralismo norteamericano se suma a la de hace unos días de Francia. Y ya lo habíamos comentado acá, en Estados Unidos, ojalá que se incline la balanza de las decisiones del gobierno hacia el lado moderado de su gabinete y no del lado en que hasta ahora parece que ha prevalecido de los halcones que encabeza el señor Rumsfeld, secretario de Defensa. Dice: Estados Unidos no debe tratar a sus aliados europeos como satélites en la guerra contra el terrorismo, pues todos rechazan la idea de una acción militar unilateral, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Y esa es la situación. Dice: todos los ministros de Relaciones Exteriores de Europa lo ven de esa manera. Dice: la coalición internacional contra el terror no es la base para adoptar acciones contra alguien, y menos de manera unilateral, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en la edición del martes del periódico Die Welt. Dice: es por eso que la frase eje del mal no conduce a ninguna parte. Ahí está. No puede ser reducida a la sumisión. Los miembros de una alianza no son satélites. Entonces, esa es una situación que bueno. Pero el mismo Bush, después de pronunciarse, ya esto ha sucedido en varias ocasiones, lo hemos observado aquí, primeramente cuando los acontecimientos del 11 de septiembre, su primer pronunciamiento, aquella alarmante verborrea que lanzó, que iba a incendiar: ustedes están conmigo, están en contra mía, o yo soy el que voy a tomar las decisiones. Bueno, pues ahora resulta que con el pronunciamiento del eje del mal, en donde él involucra a Corea del Norte, a Irán y a Irak, lanza una nueva iniciativa que dice: con Corea del Norte nosotros deseamos realizar conversaciones sin condiciones. Ya eso modifica la cuestión del eje del mal. Y en lo que se refiere a Irak, yo me reservo el derecho de tomar las decisiones diciéndole precisamente a la alianza con Europa que los otros dos quedan fuera por la contundencia de las manifestaciones iraníes, y Corea e Irán van a ser tratados de otra manera, pero lo de Irak, eso es una deuda que yo tengo, parece decir, que heredé de mi padre. Sí. Mira, anoche estaba yo escuchando, ya tarde en CNN, una referencia que se estaba haciendo a un personaje que aparenta ser, y hoy en la mañana temprano también, aparenta ser alguien que era de importancia en el tramado de Al Qaeda, ¿no? O sea, parece que era un individuo responsable de planificación, de acciones o adiestramiento, o las dos cosas. Pero es un elemento que ha surgido ahora. O sea que no se hablaba de ese individuo, y entonces de repente ahora lo han descubierto. Omar y Bin Laden. Y entonces ahora dicen que es casi como si estuviéramos hablando de Osama Bin Laden. Y dicen: ¿y dónde está? Bueno, no sabemos dónde está. Es decir, que un individuo que ellos mismos retratan de una enorme peligrosidad, porque dicen que es casi el jefe de operaciones de Al Qaeda, ellos no saben dónde está. Y ponen una fotografía. Bueno, entonces, la experiencia que se ha vivido a partir del martes 11 de septiembre, yo creo que de ninguna manera puede ocultar el fracaso de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.
porque eso es evidente. E incluso no solamente los servicios de inteligencia, sino el aparato de protección militar y estratégico de los Estados Unidos. Porque ¿cómo fue que pudieron vulnerar el paraguas de protección del Pentágono? Los aviones que volaron llegaron todos tarde, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la eficacia de esos mecanismos? Entonces, obviamente, hay una enorme deficiencia, y la había en el Pentágono y la había en los servicios de inteligencia, de todos los servicios. Porque los que estaban ya en territorio norteamericano, los terroristas que estaban dentro del territorio, burlaron al FBI. Pero cuando estaban fuera, burlaron a la CIA. Y ambos, en uno y otro sitio, burlaron al NSA, o sea, la Agencia Nacional de Seguridad. Entonces, Estados Unidos tiene que concentrarse en esa situación para tratar de hacer las cosas bien. Fíjense con el asunto de la tecnología que se ha utilizado en Afganistán, como aviones no tripulados. De la CIA. Para entonces detectar blancos y disparar a distancia por control remoto. Bueno, el último incidente es este. Aquí hay un reportaje en el Time, ¿verdad?, que lo reproduce el periódico Listín Diario, sobre el fiasco del último caso que se dio, porque se pasaron toda la ofensiva de Afganistán, que nosotros aquí preguntamos, pero bueno, ¿y dónde está la eficiencia y eficacia y la efectividad de la tecnología de guerra de Estados Unidos cuando le han tirado bombas a hospitales, a asilos, a una serie de escuelas, de todo? Hubo de todo en ese desastre del bombardeo de Afganistán. Entonces dice, bueno, pero no hay precisión, porque en la película no se hace una idea de que cuando hacen así, con uno de esos aparatos muy sofisticados, y ven ahí hasta la placa del vehículo que está parado frente a en una calle, dice, bueno, pues no pueden equivocarse. Vía satélite. Resulta que sí. Entonces ahora le dispararon a un camión donde se decía que había una persona muy alta. Inmediatamente dijeron que era Osama Bin Laden. Resulta que ni era Osama Bin Laden. Y de acuerdo a los informes que salen de Afganistán, aquellos no eran gente, no eran ninguno fulano. Si eran de Al Qaeda, no eran nada de importancia, ¿no? Y parece que no lo eran tampoco, de acuerdo a lo que se dice. De todos modos, yo creo que se está convirtiendo en un gran fiasco. No, y estamos, la estamos política viendo, y la acción de los Estados Unidos contra el terrorismo. No, y estamos viendo que se está usando la televisión para lanzar cosas como para paliar un poco la situación en fin, que han quedado mal parados. Por comenzar por no encontrar a Osama Bin Laden, de decir que se murió, y ahora dicen no, que no, está vivo, pero no sabemos dónde está. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir compromisos comerciales. Vamos a continuar. Bueno, dice aquí, vamos a insertar esta noticia que no habíamos visto porque la prensa llegó tarde a mi casa hoy. Aparte de que nos dieron un pequeño apagón también en la mañana, la gente de Sur. Dice, documentación de los haitianos residentes en República Dominicana se iniciará en marzo. El gobierno haitiano va a abrir un consulado en la ciudad de Santiago para dar servicio a los haitianos que allí residen. Bueno, menos mal que van a documentarlo como haitianos, porque nuestra posición era que se fueran a documentar a su territorio. Como debió haber sido en todo momento. Y es más que eso, hay otra noticia de hace unos días, no aparece ahí, no sé, de que los pasaportes haitianos que se emitan en la República Dominicana, los ciudadanos haitianos, como un documento de identificación, iban a tener un incentivo de un 50% de descuento. ¿Usted leyó eso alguna vez? ¿Cómo fue eso? 50% de descuento para los pasaportes haitianos que se emitan en territorio dominicano por los consulados o las oficinas acreditadas haitianas en el país. Eso lo traigo ahora porque lo acabo de recordar por la noticia. O sea que el gobierno haitiano le tiene una tasa a la expedición de los pasaportes. Sí. Y cuando son expedidos en territorio dominicano, cuestan la mitad. La mitad, para que vengan de allá a sacarlo aquí y se queden aquí mismo. Bueno,
No, esa información ni yo la vi, Sí, ni tú me la habías pasado. No, sí, a mí es que se me diluyó y ahora me surgió de nuevo rap cuando ya vi Bueno, la información vamos a ver sobre si Haití. nosotros hacemos algo sobre ese particular. Sí. Bueno, volviendo a nuestro asunto, ahora tenemos, dice aquí en temas nacionales, La crisis eléctrica. La CDE rechaza exigencia de EDESTE al gobierno. Eso es lo que llamamos ayer chantaje, que solamente se le llama chantaje al otro. y entonces, Dice, EDESTE no puede suspender la energía en forma indiscriminada. esa es una declaración que dio Sí. Pedro Manuel Casal Victoria, perdón, Ah, que le tiene puesto un expediente en los tribunales a esta gente. De modo que nosotros estimulamos a que siga por ahí, pero tenemos una información más a renglón seguido, a renglón seguido. sí, que es muy buena. AES, es decir, la Esa es distribuidora del la Este, distribuidora del Este. condenada a 3 millones de pesos por un tribunal. Y AES Este es por la muerte de una es niña. una niña. Ahora decíamos acá, pero antes creo que nada más hablaba de 300,000. Ahora Sí, dice que son 3 millones. Bien, nosotros lamentamos que se haya muerto esa niña, pero nos alegra que un tribunal dominicano le haya, no se le puede decir que ha hecho justicia, porque nadie puede retornar a esa niña a la vida, que es más importante que darle una compensación económica a los padres. Pero por lo menos hacerle una responsable a esta gente de que son pasibles de ser sancionados en los tribunales dominicanos por ese tipo de atropello a la integridad personal de los dominicanos. Ahora falta la otra parte, que es que se defienda nuestro derecho de consumidores frente a el abuso que de manera reiterada hacen esta gente. De manera que eso está pendiente, ya esperemos, porque ya hay por lo menos un mensaje de esperanza, ¿no? Y es un precedente Ahora muy- viene muy la significativo. parte De la misma empresa. el otro lado. Cumple amenaza y suspende la electricidad a más de 5 barrios en Santo Domingo. Es decir, que esto no solo es chantaje. Este es Santo Domingo Este, porque esa es la jurisdicción que ellos tienen. Ahora, como si fuéramos pocos, dice el refrán español, parió la abuela. Dice más abajo, la CAS, y yo puse coincidencia. No habrá agua, servicio suspendido hoy y mañana en 60 barrios de Santo Domingo Este, Del Este, precisamente. ¿verdad? Entonces, van a dar 2 días sin agua a todo ese sector donde la EDESTE o AES está suspendiendo el servicio de electricidad. Y yo me pregunto, ¿Qué pero va a bueno, pasar? ¿y cómo es posible? Ya decíamos que veíamos que en el Palacio no había nadie con sentido político de las cosas. Porque ¿cómo se puede autorizar una cosa así? Primero porque se está atropellando a los dominicanos. Y porque ya le censuramos al presidente de la República no haber aplicado en esta situación el consejo que él le dio a Candelier, precisamente. Lo encontrábamos atinado, aunque creemos que el resultado no ha sido bueno, porque así como Candelier iba con muchísimo impulso, que estaba produciendo sus efectos, porque como hemos sostenido desde el principio, el problema no está en la infraestructura, está en la cabeza de la gente, está en el comportamiento de los conductores, ¿verdad? Y si se ponen un rótulo que diga no pueden pasar vehículos pesados por los elevados o por los túneles, ¿cómo es que pasan impunemente y no sucede nada? No, a todo el que pase hay que agarrarlo en el otro extremo y llevárselo con camión y con todo y con carga para que el dueño sepa que va a perder también cuando tenga un chofer desaprensivo de esos que ponen ahí a manejar esos vehículos, que además constituyen un riesgo para la vida de todo el mundo. Y yo puedo hablar de eso porque ya yo he contado cómo yo vi mi carro casi aplastado por una patana, sencillamente porque a la hora de arrancar hacia adelante en un semáforo, en lugar de seguir de frente, dobló sobre mi vehículo y se subió encima de la rueda de mi vehículo hasta que yo vi que aquello me iba a caer encima, en plena John Kennedy. Entonces eso es lo que hay en la calle circulando. Gente que no tiene absolutamente documentación, unos irresponsables, gente que no sabe leer y por tanto no puede leer ni siquiera las instrucciones para andar en la calle. Y aunque la lea no tiene criterio. Entonces, no, o les importa, ¿no?
Entonces, eso es lo que, en cierta forma, el tremendo lío que tenía que enfrentar Candelilla. Ahora, yo no creo que lo estuvo haciendo bien por lo siguiente. Esta medida que él quiso poner en vigor, el de ponerse el cinturón, que es una medida de seguridad para el que está guiando, ¿eh? ¿Cómo pueden hacer excepción a los vehículos públicos? ¿En base a qué? Porque o tiene valor la medida en términos de la seguridad del que va en el vehículo para todo el mundo, o no tiene valor. Y la disposición legal nos dice esto va para los vehículos privados, que yo sepa, ¿no? Yo lo voy a chequear, pero yo tengo la ley ahí. Tengo entendido, porque eso fue una iniciativa de Pelegrín Castillo. Es que hay dos categorías de vehículos públicos, desgraciadamente, en servicio en nuestro país, en nuestra ciudad capital sobre todo, que es el transporte masivo, en donde en ninguna parte del mundo se aplica el requisito del cinturón, en los autobuses, me refiero, ni para ningún tipo de transporte colectivo, sea urbano o interurbano. No se aplica el requisito del cinturón de seguridad. Ahora, para el tipo de transporte obsoleto que tenemos en este país, que se llama el concho, no hay manera de cómo aplicarlo. Vamos a explicar por qué el cinturón. Porque el cinturón es una medida para salvar vidas para vehículos que van a velocidad. Que tuvo casi 7 años de lucha en los Estados Unidos para implementar. Pero que es para salvar vidas en vehículos que van a velocidad. Entonces, como los ómnibus, que nosotros llamamos guaguas, no van a la velocidad de los automóviles, por eso, atendiendo a razones técnicas de seguridad, la persona que va en el ómnibus no se le requiere, para preservar su vida, que esté amarrada. No, al conductor del ómnibus no se le requiere. No, ni a las personas, es decir, porque si te ponen el cinturón, entonces tú tendrías que amarrártelo, ¿no? Bueno, entonces, no se requiere, pero sí se requiere para vehículos que a la velocidad que suelen andar, o se les permite andar en las vías públicas, cuando tienen un impacto, sobre todo si es frontal, ahí se puede ir la vida del que está manejando o de los acompañantes. Entonces, para proteger su vida, se pone el cinturón. Ahora, ¿qué pasa? Si eso es así, y si el argumento es en función de la velocidad que andan, con mucho más razón hay que ponerse los vehículos públicos, que nosotros le llamamos concho aquí, que es una patente dominicana, ¿no? Sí. El vehículo que nosotros de servicio público que le llamamos concho. A la velocidad que circulan, ahora tienen un letrerito arriba para... En fin, ponerlos más modernos, le dicen taxi. Pero esa es una licencia para matar, porque usted lo ve que van zigzagueando en las vías y a una enorme velocidad y pasan en el último momento en los semáforos. O quizás después que ya había pasado el momento en que la luz le permitía cruzar. Entonces, esa gente, cuando tiene un accidente serio, pero entonces no están obligados a ponerse el cinturón. Entonces, por eso se debilita la autoridad cuando usted va a aplicar una medida que es discriminatoria. Entonces usted le va a aplicar esa medida a los carros privados, pero no se lo va a aplicar a los vehículos de servicio público. Eso no tiene sentido. Entonces eso hay que revisarlo. Si no se le puede aplicar a los vehículos de servicio público, habrá que suspender eso, porque o se trata a todos por igual por la razón que ya explicamos de seguridad, o no se le aplica a nadie, sino que se deja como una recomendación, ¿verdad?, para que cada quien proteja su vida y que lo pague quizás en el seguro, que cuando vaya a asegurarse, su carro tiene cinturón de seguridad, no tiene, entonces tiene que pagar un seguro más alto. Exactamente. Ahí no solo es requisito de los vehículos modernos en los Estados Unidos y de los que no lo tenían implementarlo, como el requisito de cinturón de seguridad, y también la bolsa de aire que tienen dentro del panel, el billboard, el bulkhead, el panel Pero eso ha tenido problemas también. Sí, ha tenido técnicamente su problema, pero sobre todo con los niños. Pero como artefacto que preserva la vida de los pasajeros que van en el vehículo en el momento de un accidente, está demostrado que ha tenido efectividad. A pesar de que han habido algunos casos en que han quedado afectados, sobre todo niños, como bien dijera. Sí, creo que están revisando o han revisado ya el asunto. Bueno, tengo que acusar recibo de un expediente que me entregó en nuestras manos el ingeniero Nelson Sánchez aquí en la emisora en el día de ayer.
Este es el expediente del acueducto de la línea noroeste, donde él sale al paso de una serie de maniobras para otorgar grado a grado esa obra o ese conjunto de obras. Entonces, quería acusarles de recibo públicamente del expediente. Ya lo he estudiado en primera instancia, me faltan ahí algunas informaciones que ya les requería a él. Pero quise traer a la consideración de ustedes algo que él sí incluyó, y es esta información que salió hace unos días en la prensa. Esa es la declaración que dio Temístocles Montá sobre la negociación que él hizo con legisladores del PRD, incluyendo al que murió, a Darío Gómez, para que le aprobaran unos préstamos. Y entonces él dice aquí que el acueducto de la zona oriental de $100 millones se le dio a unas empresas porque eso fue lo que ellos pidieron para poderle aprobar unos préstamos que tenían detenidos. Es una especie como de chantaje, ¿no? ¿Qué le llaman a eso? Absolutamente. Entonces dice este señor, tuvimos que negociar en las condiciones que ellos ponían, aunque no sabemos cuál era el propósito al solicitar que se le asignaran esas obras a determinadas empresas, dijo, ¿no? Pero él dijo algo más por ahí. Él dijo como que, bueno, nosotros no le pedimos nada a esas empresas. Ellos son los que se entendieron. Aquí está. Dice, Montaz afirmó que el gobierno no dio un centavo a los legisladores a cambio de que aprobaran los préstamos que sometió el Poder Ejecutivo. Si ellos se entendieron luego con sus empresas, o sea, con las que ellos recomendaron para que les otorgaran esas obras, es un problema de ellos, pero no le dimos un chele. O sea, dice, el gobierno no le dio un centavo a los legisladores, pero le dio unos contratos a una gente que ellos pidieron que se le dieran esos trabajos de grado a grado. Y aquí está entonces una referencia al asunto de la línea noroeste, ¿verdad? Porque ese mismo grupo estaba en lo mismo también. Dice, Montaz indicó que fue entonces cuando los legisladores plantearon la construcción del acueducto de la línea noroeste, pero recomendando ellos la empresa a la cual se le debía asignar. Entonces, eso es lo que hay, eso es lo que tiene que terminar en el Congreso Nacional, pero también tiene que terminar de parte del Ejecutivo, porque ¿qué hacía Temístocles Montaz? Representando al Ejecutivo, negociando ese tipo de cosas con los legisladores. Debían estar presos todos, de lado y lado. Porque tan responsable es el que estaba del parte del Congreso diciendo, si me le da este asunto a esta gente, entonces yo te voy a pasar esto, como el que estaba del otro lado haciendo lo propio. Y eso no es lo mismo que estaba haciendo ahora en este gobierno, la gente que estaba negociando con los legisladores la modificación de la Constitución de la República. Hernani Salazar y compañía. Con Hernani Salazar sentado en el balcón allá arriba y llamando por teléfono celular, etcétera. Entonces eso es lo que tiene que terminar en este país. Ahí es que está el nudo de todo esto, lo que está pasando. Por eso se trabaja en contra del interés de los dominicanos. Porque ahí todo el que quiere ir al Congreso Nacional va con un apetito enorme, para no llamarle de otra manera, ¿no? Un hambre secular que quiere satisfacerse ahí, sentándose en la poltrona del legislador. Pero si eso no se corrige, la democracia está condenada, no solamente aquí en la República Dominicana, sino en toda la América Latina. Ya estamos viendo síntomas de eso por todas partes. De modo que volveremos sobre esto, porque eso no se puede quedar ahí. Ese es el expediente del acueducto de la línea noroeste. Y parece que Ahmed se cruza de brazos, flexibilidad en el cabo. Entra en tercer día huelga de los maestros. Y vamos a la politiquería dominicana, que el presidente Hipólito Mejía acusa al PLD de promover las huelgas en las escuelas. Eso fue el lunes pasado. Sí. Leonel cree que el gobierno pone la democracia en peligro. Acusa revivir la intolerancia. Bueno, trajimos esto porque se nos había quedado acumulado de días anteriores, pero no la podíamos dejar de comentar. En la información del día siguiente, que es el martes 12, Leonel sugiere a dominicanos integrarse en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir Leonel con eso? En primer lugar, aquí viene a confirmar, a validar nuestra apreciación
de que por lo menos hay un estamento dirigencial del PLD que se ha mandado a hacer una fachada de concreto, ¿no? Entonces tiene la cara dura de salir a decir cosas como esta, ¿no? Que dice Leonel que el gobierno pone la democracia en peligro, y él no la puso en peligro. No, pues nosotros vimos tropas en el Congreso Nacional. Así mismo. ¿Qué iba a hacer con esas tropas? Iba a proteger La vida el de los recinto del congresistas. Congreso. No, entonces vamos a decir las cosas como son, como dice el amigo Willy Paz. Estos PLDistas tienen que responderle al país, a los dominicanos y a los propios PLDistas. Ya hemos dicho que ni los PLDistas ni el país se merecen que Leonel trate de calzarse los zapatos o las botas de Juan Bosch, porque no son la misma cosa. Y el PLD tiene que hacer el esfuerzo de salvarse. Hasta ahora lo que han hecho es exactamente lo contrario. Se han puesto en manos de la gente que corrompió al PLD desde todo punto de vista. Lo corrompió ideológicamente, convirtiéndolo en un partido entreguista, liquidador de la soberanía nacional, y también en un partido corrupto, donde se manejó dinero a toche y moche. Y neoliberal. Pero claro, entreguista. Partido Liberal Dominicano, PLD. Entreguista. Entreguista. Sí, señor. Y liquidador de la Y soberanía. liquidador. Entonces, ahora ellos están escribiendo, nada más hay que coger la prensa o ver los medios para encontrarse a los portavoces del PLD, hablar como si estuvieran llegando. El otro día decíamos no solamente de otro país, sino de otro planeta, y que ellos no tienen nada que ver con este lío que han dejado. Bueno, pero el problema de este gobierno es que ha seguido lo mismo que encontró. Si hay algo que reprocharle desde el principio a este gobierno es que primero siguió lo que encontró, cosa que había dicho que iba a cambiar, por tanto vulneró su propio compromiso político, su propia base de sustentación, porque la expectativa de que cambiara lo que encontró fue lo que subió al poder a este gobierno. Desde el momento en que se queda con lo que encontró, está vulnerando su propia base de sustentación, porque entonces ¿quién va a creer en lo que dice el gobierno? Entonces ese es el problema que tiene el presidente, mi amigo Hipólito Mejía. Ese es su problema. Usted tiene que retomar ese compromiso para salvar lo que le queda de su gestión de gobierno. Y el primer problema que usted tiene que enfrentar ahora mismo es este asunto de la devaluación de la moneda, que usted acaba de decir hace unos días que iba a detener eso. Y hoy sale Andy Daguarre diciendo que en una reunión donde usted estaba, se aprobó que esa moneda se iba a devaluar un 5%, más de lo que está, se entiende, ¿no? Y ahí vienen los efectos en el siguiente titular de lo que usted acaba de señalar, porque el presidente debe actuar de manera contraria como lo ha estado haciendo. Aumenta los precios del aceite, los embutidos y el detergente. Ajá, pero espérate, para empezar. Sí, pero espérate que se nos queda algo de Leonel. Leonel sugiere a los dominicanos integrarse en Estados Unidos. ¿Ustedes saben lo que le está diciendo a Leonel con eso? Lo mismo que le dijo Hipólito Mejía en la Florida. Él lo que le está diciendo es la doble nacionalidad. Yo no había leído ese pedazo. No, yo sí recorté lo que él dijo. Él lo que le está diciendo es que hay que integrarse allá, con la doble nacionalidad y hacerse norteamericano, con el ejemplo que él le dio, que hay que investigar si no va a salir él por ahí con un pasaporte también norteamericano, porque por lo menos ha admitido que tenía la tarjeta verde de residente. Sí, ¿no? Esa la tenía por seguro. Y además él dijo que iba a volver a hacer uso de esa tarjeta cuando salía del poder. No cumplió tampoco con eso, porque nos está amenazando con volver al poder, con una aspiración de volver al poder, ¿verdad? Cuando el deseo de todos nosotros hubiera sido que él cumpliera el cometido o la promesa de haber decidido hacer uso de su tarjetita verde, y así nosotros descansar de ese tipo de cosas. Pero el aumento de precio está ahí, los embutidos y los detergentes. Y eso va acompañado de que los hospitales están en aprietos por retraso en la subvención. Algunos desde diciembre no reciben la subvención. Ese es el problema. Entonces, mientras tanto, estamos haciendo, o se supone, las obras de los Juegos Panamericanos. Están paralizadas, arquitecto, leí hoy en el periódico. Están paralizadas. Es más, ni el personal de la Secretaría de Deporte, ni del Comité Olímpico va a sus oficinas. Porque no, ayer daban limpia a las 5 de la tarde. ¿No les pagan? No, parece que no. Pero qué bueno. Hay un descontento,
una depresión, una desmoralización en todo. pero qué noticia más buena tú me Sí, has pues, traído ahí en la está, mañana. ahí está. Tú sabes que yo casi no veo la página esa deportiva. Aunque pues, mi corresponsal en la materia, que es Abelardo Piñeiro, se encarga de llamarme. Y tú leíste en tal página lo que está diciendo. La verdad es que definitivamente nosotros no tenemos nada que buscar con esa responsabilidad económica en las espaldas, en una situación como la que está pasando el mundo. Es más, esos eventos debían estar suspendidos todos, ¿verdad? Desde ya. Porque ya dijimos que hasta constituían un riesgo de seguridad. ¿Cómo usted custodia un evento masivo como es una congregación de atletas, o nos vamos a olvidar de los atentados de septiembre, ¿no? El otro en Múnich. En Múnich. Sí. Entonces eso son cosas que, en fin, parecen de sentido común, pero dicen que ese es el menos común de los sentidos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, ya nos hicieron señas de que terminamos por el día de hoy, de modo que, Dios mediante, volveremos en el día de mañana. Les reiteramos nuestro deseo de que pasen un feliz día del amor y la amistad. De desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita.